Hoy la economía nos convoca. Como siempre, instalamos nuestra mesa de diálogo en la Confitería Torres para debatir sobre actualidad. Y tú también puedes ser parte. Bienvenido. Hoy nos acompaña Hugo Facio, economista, vicepresidente del Banco Central de Chile y gobernador alterno del Banco Interamericano de Desarrollo entre 1970 y 73. Además es director de Senda, el Centro de Estudios Nacionales del Desarrollo Alternativo. También estamos con Gustavo Asbun, fue vicepresidente de la Juventud de Renovación Nacional. Más tarde ingresó a las filas de UDI, desempeñándose como alcalde de la comuna de Estación Central y actualmente es diputado de la Florida. Bien, ya estamos instalados en nuestra mesa de diálogo y la verdad es que, cada año en esta época se instala la discusión presupuestaria. Es algo que hemos venido viendo en los últimos días a través de la agenda, en las noticias, en general, en la prensa. Y ahora, más que nunca, se le ha dado gran relevancia, sobre todo por el momento en el que esto se cruza con la agenda estudiantil. Por otro lado, uno de los partidos del conglomerado de gobierno está pidiendo que hay un tema con el impuesto específico, hay varias cosas ahí con la discusión presupuestaria que se van a topar y el clima económico está absolutamente enraderecido, hay aires de crisis, se dice que esto viene, queremos saber cuál es la situación de nuestra economía en este momento. De hecho, se dice que los vaivenes en este momento son similares a los del año 2008 y en este escenario es que queremos partir conversando precisamente, diputado, bienvenido. Muchas saber gracias por la invitación. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes considerando que el FMI en este minuto entrega un informe diciendo cuidado, atención, hay que en este minuto mantenerse tranquilos con el tema de los impuestos? Aquí se está hablando de una reforma también al respecto. ¿Cuál es la mirada? A ver, yo comparto lo que dice el FMI. Sí, yo creo que cuando uno habla de rebaja de impuestos, hacer en el fondo una reforma tributaria, no hay por qué hacerla hoy día, al tiro, ya. Pero sí, en el fondo yo creo que es importante que se empiece a debatir, se empecemos a discutir, empecemos a ver las distintas alternativas. Yo insisto, yo creo que uno lo que tenemos que hacer es tratar de eliminar la mayor cantidad de impuestos que afecten a las personas directamente, como el impuesto específico a los combustibles, que yo creo que afecta a una gran cantidad de chilenos, y no tan solo de clase media. Algunos dicen, no, que también afecta a los más ricos, sí, pero resulta que la eliminación del impuesto específico también influye mucho también en la gente más pobre, porque si es que uno hace una rebaja del 100% del impuesto, perfectamente podríamos estar considerando una rebaja de un 20% del pasaje de la locomoción colectiva, y influye directamente en los pasajes, en los fletes y en la carga menor, por lo tanto también estaríamos afectando directamente, potenciando a la clase media, en los casos de los taxis colectivos, el transporte escolar y, por qué no decirlo también, cuando tú disminuyes o eliminas un impuesto como este, también soluciona gran parte temas o insumos básicos, como baja la disminución del el valor del kilo del pan, de la harina, que son insumos básicos que están íntimamente relacionados con la alza o la disminución del precio de los combustibles. Y el caso de una reforma tributaria, yo creo que es un tema también que vamos a tener que debatir y vamos a tener que discutir. Yo siento que efectivamente hoy día las grandes empresas pueden hacer un esfuerzo mayor. Yo creo que debemos tratar de que el Estado pueda financiar un poco más los programas sociales, sobre todo orientados en el área de la educación, pero también en el área de la salud. Por lo tanto, yo creo que es un tema que tenemos que abordar, tenemos que discutir, tenemos que llegar a un consenso que nos permita en el fondo ver cuál es el Estado que queremos para el futuro. Haciendo un hincapié específico, don Hugo, le doy la bienvenida también, con lo que habla, lo que en el fondo está en este minuto, el Fondo de Monetario Internacional recomendando, es decir, hay que tal vez subir los impuestos para poder paliar la crisis en términos de lo social. Usted nos puede especificar, me imagino, mucho más de qué se trata esta recomendación que está haciendo y frente, por cierto, al planteamiento de todo lo contrario, de generar una rebaja. A ver, pero ¿por dónde partiría yo? El tema de analizar el presupuesto. La rebaja del impuesto a los combustibles no está en el presupuesto. Entonces, si queremos entrar a la discusión del presupuesto, no es por ahí la entrada. No, es un tema que lo podemos tocar, pero no es por ahí, no vamos al centro de la discusión. Perfecto. El centro de la discusión está, por ejemplo, en una de las cosas que tú planteabas. Esto de que se entra a hacer comparaciones con la crisis, con la situación del 2008.
La verdad que no se puede hablar de dos crisis, en mi opinión. La crisis es una sola. La crisis empezó el 2007 y se extiende hasta el día de hoy. Y una crisis fundamentalmente de tipo financiero, que ha tenido un momento muy agudo que fue el 2008-2009, que es con el que se compara y particularmente con la quiebra de Lehman Brothers, el banco de inversión norteamericano, y ahí se comienzan a establecer comparaciones. El tipo de situación que se da hoy día tiene atisbos de ir en la misma dirección, o sea que sea un nuevo momento de muy profundo dentro de una crisis que no ha terminado, pero la crisis financiera tiene ya 4 o 5 años de duración y tiende a seguir prolongándose. Ahora, el centro de la crisis es otra. Lo del 2008 fue provocado por el derrumbe. El Lehman Brothers no es el origen de la crisis tampoco, eso fue un momento más agudo. En este momento, el momento más agudo parte de la crisis de la deuda soberana de la eurozona, ¿no? Y las dificultades que han tenido para manejar eso, el fracaso de los rescates, todos los rescates que han hecho que han fracasado, la situación de Grecia es peor ahora que hace un año atrás, etc. Ahora, eso conduce, y ahí se vincula con el presupuesto, que hay un fenómeno de desaceleración de la economía mundial. Y ese fenómeno de desaceleración de la economía mundial se manifiesta a nivel global. Por lo tanto, Chile no está al margen de eso. Ahora, el problema, si lo vinculamos con el presupuesto, es que esa es una realidad que el presupuesto no considera. No es que no la menciona, porque el ministro de Hacienda lo menciona, el presidente de la República también lo mencionó, pero no está elaborado el presupuesto teniendo en cuenta esa realidad. No está ubicado en un Chile que se está desacelerando. Demostración muy clara de la desaceleración son los datos del IMACEC que salieron de agosto, ayer o anteayer, que reflejan que en el tercer trimestre que estamos cursando, por lo menos los 2 meses que hay datos, que es julio y agosto, hay un crecimiento promedio de 4,3. Eso tiene que compararse con el crecimiento del primer semestre. El crecimiento del primer semestre fue 8,4. O sea, hay claramente un proceso de desaceleración. ¿Y por qué no se está considerando esto? Ahí le tienes que preguntar al ministro de Hacienda. Le tienes que preguntar al ministro de Hacienda, porque él toca el problema, pero no entra al problema. Él dice que se están estudiando medidas contingentes por si la situación se agrava, pero las medidas contingentes no están en la discusión del presupuesto. Entonces se elaboró en mi visión se elaboró un presupuesto sobre bases irreales y se está poniendo al Parlamento a discutir sobre bases irreales. ¿Cuál es la irrealidad? Se elabora el presupuesto con la idea de que el crecimiento de la economía el próximo año va a ser de 5% y la economía no va a crecer 5%. Y yo creo que el ministro de Hacienda sabe que no va a crecer el 5%. Los hechos lo están demostrando que no va a crecer el 5%, o sea, ahora está creciendo 4,3% en promedio y la economía va hacia abajo, se está desacelerando. Entonces eso hace que la discusión presupuestaria sea sobre bases no reales, no se llega al fondo del problema. Porque entonces si se parte de la base que no se parte con los datos que indican que esta desaceleración se está produciendo, no se toman medidas en función de enfrentar la desaceleración, que a mi juicio debería ser uno de los grandes debates del presupuesto. El presupuesto tendría, a mi juicio, tener 2 grandes debates. Y otra, muy breve, hay otra afirmación que tú hiciste al comenzar, esto de que todos los años se discute en este tema, el tema del presupuesto. La verdad es que desgraciadamente en el país no se discute. El país no se discute. Claro, la discusión pública, pero... Tampoco en el Congreso, a mi juicio, se discute con el respeto a Gustavo. No se discute, pues, no se discute porque no se entra al fondo de la discusión. El fondo de la discusión es la política fiscal del gobierno, pero esa no se discute en partidas determinadas. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es un tema... Entonces, esa debería ser la gran discusión, que en este momento está vinculado a 2 grandes temas que se cruzan y que podría ser que la discusión de este presupuesto sea diferente a otros años. La verdad es que son muy fome la discusión del presupuesto, ¿no? Pues se entra a discutir temas particulares. Y no solamente partidas, entonces claro, son partidas que son interesantes como partidas específicas, pero no van al fondo del problema. ¿Y cuál diría usted que son estos 2 grandes debates? Uno, la desaceleración de la economía. ¿Y qué hacer frente a la desaceleración de la economía?
que a mi juicio es aplicar política anticíclica. En el presupuesto no se aplica, en el proyecto de presupuesto no se aplica. ¿Qué mayor gasto? ¿Qué es mayor gasto? ¿Cómo es la discusión? Pero perdón, el segundo tema es que este debate presupuestario se hace en medio de una conmoción social muy grande. Enorme. Y esa conmoción social no está reflejada tampoco en la ley de presupuesto. Porque la única forma de reflejarse es o rechazarle las demandas que se están haciendo o estar de acuerdo con las demandas que se están haciendo. Si está de acuerdo con las demandas, aunque sea parcialmente, tienen que reflejar en el presupuesto y no están reflejando en el presupuesto, salvo partidas parciales. Frente a este escenario que nos clarifica bastante don Hugo, ¿qué es lo que se hace en la discusión de presupuesto entonces? A ver, lo que pasa es que yo comparto con don Hugo el diagnóstico. Si yo creo que efectivamente hoy día nosotros tenemos un problema, lo más probable es que entremos en una recesión o ya estamos empezando la recesión. Lo que pasa es que en Chile a lo mejor no se está notando mucho. Yo creo que hay que esperar los resultados todavía de Europa y también de Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que claramente vamos a entrar en un proceso de ajuste importante en la economía mundial y yo creo, haciendo un análisis real del presupuesto, yo creo que el gobierno va a tener que también evaluar, tomar medidas en relación a lo que pueda suceder en los próximos 2 meses. Y que es muy difícil que lo puedan contemplar el presupuesto, porque yo creo que ¿va a ser más bien una reacción? Es que le pasa a ver, yo creo que lamentablemente en la época del año donde nos está tocando esta crisis, yo creo que esta crisis debería empezar por lo menos a tocar fondo por ahí, me imagino, a pesar que uno no tiene una bolita de cristal, entre febrero y marzo. Yo creo que esto está recién partiendo. Obviamente la desaceleración de Estados Unidos no la estamos recién viéndola, yo creo que en un par de meses más va a ser más profunda. En el caso de Europa yo creo también va a haber un efecto distinto en un tiempo más. Por lo tanto yo siento que aquí nuestro tema se debe concentrar mucho en la crisis que está viviendo el mundo, pero yo también creo que un tema de la política fiscal tenemos que abordarlo. Y esto es un tema que tenemos que abordarlo como Estado. O sea, yo creo que lamentablemente siempre las discusiones del presupuesto se abordan por el gobierno. Esto no es un tema de gobierno, esto es un problema de Estado. Nosotros tenemos que empezar a asumir el rol que nos cabe a todos los actores que de una u otra forma estamos involucrados. Las decisiones no se pueden tomar esperando de un gobierno de 4 años y lo que el gobierno pueda resolver en 4 años. Aquí tenemos que empezar a optar cuál va a ser la política fiscal, no tan solo del año 2012 o 2013, sino cuál va a ser la política fiscal que va a tener Chile en los próximos 10 años y hacer una planificación que nos permita enfrentar el país, enfrentar los problemas que vamos a tener claro, de manera distinta. Sin duda el problema de la educación no es un problema ahora, pero gatilla en el fondo por el descontento de la gente, que se fueron prolongando los problemas, no se fueron solucionando, por el contrario se fueron acumulando hasta que explotó el tema. Hoy día es un tema que se tiene que resolver. Yo, a diferencia de don Hugo, creo que sí, el gobierno está haciendo un esfuerzo. O sea, la incorporación de casi 4.000 millones de dólares adicionales en materia del presupuesto de educación es un tema importante. Por lo que yo he podido conversar y dentro del debate está la gratuidad al 40% de los estudiantes de las carreras universitarias. Lo que no se ha llegado a acuerdo es que lo que pide o lo que dice el gobierno en relación a diferencia de lo que pide la CONFECH es que se le entregue un voucher, es decir, una beca completa, y el alumno decía dónde quiere estudiar, y la gente de la CONFECH dice que no, que ellos debieran estar obligados solamente a estudiar en las universidades estatales o públicas, y yo creo que en ese sentido uno tiene que optar por dar la libertad para que la gente pueda elegir libremente dónde quiere estudiar y no que tú le digas o selecciones algunos planteles. Yo creo en ese sentido la libertad que tiene cada uno de poder elegir no puede estar supeditada en el fondo al criterio que pueda implementar un gobierno de turno. Yo creo que eso cada uno tiene que decidir libremente. Pero centrándonos en el tema de la crisis, yo creo que efectivamente nosotros tenemos que debatir acerca de la política fiscal, es un tema no menor. Yo creo que la situación económica ha ido una desaceleración que se está notando efectivamente con el IMASEC del mes de agosto,
pero yo también, y que se va a venir dando en los próximos meses, pero tenemos que ver cómo vamos a enfrentar. Y yo creo que en ese sentido, pese a que se incorporaron cerca de 4.000 millones de dólares en materia de educación, y yo creo que hay otras partidas más, yo creo que el presupuesto tiene el gasto social necesario para poder aguantar parte de la crisis. No sé, porque es difícil poder ahondar todavía qué tan grave va a ser, pero por lo menos yo creo que el gobierno podría perfectamente y Chile podría pasarla el próximo año sin mayor drama. Ahora, todo esto en el fondo contrasta absolutamente con lo que nos dice don Hugo. Si estamos viviendo y se está haciendo un desarrollo presupuestario frente a una situación económica un tanto irreal en el fondo, de acuerdo a la manera en la que se está enfocando esto, sin considerar esa crisis y sin considerar el deterioro de la economía en los próximos es que años. Hay un mayor gasto, es que le pasa que, a ver, hay un mayor gasto en el social, hay mayor gasto social y mayor gasto en el presupuesto. A lo mejor no es lo suficiente porque obviamente el escenario es distinto y ha ido variando, y obviamente la situación no va a ir mejorando. Todo apunta que efectivamente, pese a que los más optimistas decían que no iba a haber una recesión, los más pesimistas decían que sí, pero también estaban bastante cautos al decirlo, y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que no existe una bolita de cristal para que un economista diga qué es lo que va a suceder y qué tan honda puede ser la crisis. Y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que es un tema que el gobierno por lo pronto hizo algo, no sé si sea suficiente, porque te insisto, para poder evaluar si fue suficiente o no el gasto social va a depender también de lo hondo que sea la crisis, y eso no lo vamos a poder saber hasta el próximo año. Pero sin embargo, comparto que aquí no tan solo tenemos que debatir las partidas presupuestarias, sino nosotros tenemos que hacer un debate más de fondo, y aquí tenemos que ver el tema de la política fiscal. Los quiero invitar a hacer un alto, ¿les parece? Nos separamos un segundo. Estamos haciendo mesa de diálogo desde la Confitería Torres. Recojo algunos de los comentarios en este primer bloque. Don Hugo nos habla de dos grandes debates: en lo económico, la desaceleración de la economía y luego qué hacer con esto. Y por otro lado hablamos también del desarrollo de este presupuesto que lleva hacia distintos intereses. Se habla de tener que inyectar más dinero a la educación. ¿De dónde va a salir finalmente ese dinero? Regresamos con más desde la Confitería Torres. Estamos haciendo mesa de diálogo. Seguimos desde la Confitería Torres, como siempre, en Alameda con 18, un clásico reducto de políticos, un clásico lugar de la comida santiaguina desde 1879, recibiendo a quienes quieran acercarse a este lugar a compartir una rica comida y además una buena conversación, que es lo que estamos desarrollando en mesa de diálogo hoy, en particular centrados en el tema presupuestario, pero también en la política fiscal. Hugo me dice, hay algunas cosas importantes que enfatizar. Yo creo que habría que precisar o dar una opinión. Esto, si hay recesión o no hay recesión. En mi opinión, que la comparten varios economistas muy destacados del mundo, recesión hay desde el año 2008, sí, 2007. Eso nos quedó. Entonces no es que si va a haber recesión o no va a haber recesión. El asunto es si hay el nivel, si se produce caída en la actividad económica de los países centrales o no. Pero dentro de un cuadro de recesión que ya existe. La recesión no se ha cortado nunca, depende cómo defines recesión. Si la defines como caída con cifras solo negativas, no hay recesión. Pero esa es una visión muy corta de recesión, porque nunca se ha vuelto en la economía mundial al nivel que había el año 2007. Nunca. Entonces la economía está, mirado así, está en recesión. Eso es una cosa. Lo otro, claro, aquí está planteado como un hecho muy importante los recursos que se destinan a educación. Eso de la recesión tiene que ver con el primer tema que yo planteé, que la economía se está desacelerando y cómo se actúa o no se actúa frente a esa... A las demandas sociales también. El otro tema son las demandas sociales. Entonces, aquí creo que habría que... el gobierno crearía, entiendo que lo crea en la ley de presupuesto, así lo entiendo, crea un fondo de educación de 4.000 millones de dólares para ser usado, según lo que ha dicho el ministro de Hacienda, el ministro de Educación, en un periodo de 6 años. O sea, no son 4.000 millones de dólares que se incorporen al presupuesto del 2012, que es el que estamos discutiendo. Y lo que se ha dicho, lo que ha dicho también el ministro de Hacienda, es que de eso se va a destinar este año el 10%. ¿No? Entonces ahí hay que hacer un distingo que en general la opinión pública no se ubica. Claro. No se lo ubica. Que un fondo de educación no es gasto público. Para que sea el fondo, esos 4.000 millones de dólares se transformen en gasto público, tienen que incorporar al presupuesto.
Mientras no lo incorpore el presupuesto, es un recurso que tú tienes ahí de 4.000 millones de dólares. Y que no significa que va a ser sustentado en el tiempo, más que en estos 6 años nada más. O sea, en el corto plazo lo puede sustentar, porque Chile tiene recursos ahorrados, y es que otro tema de discusión, si fue acertadamente o no acertadamente, tiene recursos ahorrados por mucho más de 4.000 millones de dólares, y tiene ahorrado en el exterior 17.000 millones de dólares. Y en este año 2011 se produce el superávit fiscal. Yo entiendo cuando el ministro de Hacienda dice los recursos se va a financiar en base a recursos del Tesoro Público, dicho de otra manera, pienso yo que lo va a resolver con el superávit fiscal de este año, ¿no? Que es muy grande, que no lo van a depositar en el exterior como lo han hecho en años anteriores. Bueno, esas son las dos cosas, pero de ahí hay que meterse en la discusión probablemente el presupuesto. Si hay en curso, yo coincido por eso con Asbun, que la economía se está deteriorando a nivel mundial. Y eso Chile no está blindado, para usar la famosa expresión del exministro de Hacienda, Andrés Velasco. No está blindado. Felizmente este gobierno tuvo el acierto de no usar la palabra blindado, pero el ministro de Hacienda usa una expresión muy similar. No dice blindado porque habría hecho el loco diciendo blindado cuando la otra vez se produjo recesión, pero dice tenemos un maletín de medidas con la cual hacemos que los efectos sobre Chile sean reducidos. Pero Chile es absolutamente dependiente de lo que ocurre en el mundo. Bueno, como todos los países subdesarrollados son obviamente dependientes de la grande economía. Sí, eso yo creo que es indudable. Pero obviamente, esta economía hoy día no es que no esté blindada, pero obviamente una economía que puede resistir de mejor manera que otra. Yo creo que por ahí va lo que trataba de decir Velasco sin justificarlo, o lo que ha tratado de decir este ministro de Hacienda, que en el fondo Pero eso depende de China. Sí, claro. Depende de China. Pero por supuesto. Entonces no depende del maletín que tú tengas en Chile. No depende. Por eso te digo, Chile hoy día está mejor preparado que otros países. Eso no significa con que estemos blindados. O sea, sin duda yo creo que nuestra economía es un poco más sólida que otra, en comparación a países subdesarrollados. Pero eso no significa hoy día con que no nos va a afectar, o dependiendo cómo sea, qué tan honda sea la crisis, es como también nos va a afectar a nosotros en Chile. Sin duda, en comparación a otros países sudamericanos, a lo mejor el golpe va a ser menos fuerte, pero también vamos a salir y va a ser duro. Yo siento que a diferencia de lo que dice don Hugo, yo creo que obviamente la crisis subprime del año 2008 no la vamos a vivir de nuevo. Yo creo que son crisis distintas. Creo que sí ha existido una especie de continuidad, no del estado recesivo que en el mundo, pero sin duda claramente que son situaciones diferentes, y como son escenarios distintos, yo creo que esta es una crisis menor a la del año 2008, y por lo tanto el golpe debiera ser, debiéramos resistirlo de mejor manera. Don Hugo, así como hablábamos de algunos conceptos que tal vez la ciudadanía en términos generales no maneja con mucha claridad, ¿qué es lo que debe ocurrir en un país para nosotros poder definir que se está viviendo una crisis económica? Mira, Chile es una economía absolutamente abierta por todos lados, que forma parte del modelo económico en aplicación, que algunos lo defenderán, yo lo critico, pero es una economía absolutamente abierta. Por lo tanto, depende en un grado extraordinario de lo que ocurre en el mundo. Y si lo quiere ejemplificar con hechos actuales, hace 15 días atrás teníamos el precio del cobre en $4.20. ¿A cuánto está ahora? En 3. O sea, una caída de 25%. Eso no lo produce Chile, viene de hechos externos. Viene de este curso de desaceleración en la economía mundial, viene de lo que haga o no lo que haga China, porque China es el gran demandante de cobre en el mundo. Si China en un momento usa sus reservas, el precio del cobre baja. Si empieza a demandar para volver a establecer su reserva, el cobre se mueve para arriba. Claro. Pero tiene otro fenómeno que se ha dado en estos días, que no está desvinculado del otro. En este momento, hace un mes atrás hablábamos de la revaluación en Chile, en la moneda. Ahora, ¿de qué hablamos? De devaluación. ¿Por qué se produce ese fenómeno? ¿Por algo que acontece en Chile o porque acontece en la economía mundial? En parte son hechos que acontecen en la economía mundial que repercuten sobre Chile. Por un lado está que hay una gran crisis financiera. La recesión es la caída de la actividad económica. La crisis financiera es el periodo prolongado. En Chile, repito, estamos en crisis financiera de mediados del 2007, llevamos 5 años, y las crisis financieras son extraordinariamente largas, y la recesión se produce en ese marco de crisis financiera.
Ahí se produjo la caída de la actividad económica del 2008-2009, que habrá que entrar a sacar una bolita de cristal, como tú dices, para ver si se va igualó. Pero ¿por qué se produce esta caída, las cosas del dólar? Porque en este momento los capitales, el inversionista, con la lógica del inversionista, busca ponerse a cubierto. Entonces, busca dónde mete su plata. Los mecanismos tradicionales no le dan resultados. Si la ponen en una bolsa en el mercado bursátil, se va al suelo. Entonces tiene que refugiarse. Se crearon una serie de mercados financieros vinculados a commodities, pero los commodities están cayendo, ¿no? Entonces, los refugios son muy pocos. En un comentario salió en la prensa hace poco, decía, el refugio en este momento es tener plata en el bolsillo. Debajo del colchón, claro. Tener plata en el bolsillo. O los bonos del tesoro norteamericanos y alemanes. Pero para adquirir bonos del tesoro norteamericano hay que comprar dólares. Entonces se produce una gran demanda por dólares y el dólar se va para arriba. Entonces el fenómeno de la revaluación del dólar y la devaluación del peso está originado en gran parte afuera. El otro componente que lo provoca es la caída del precio del cobre, que hace entrar menos divisas a Chile. Pero la caída del precio del cobre no lo produce Chile. Entonces Chile no fija el precio del cobre, el precio del cobre lo fijan los mercados internacionales, ¿no? Entonces es una economía extraordinariamente dependiente de lo que acontezca en el exterior. Eso no quiere decir que no se puedan tomar medidas internas, sería absurdo. Pero eso es consecuencia de una economía extraordinariamente abierta. Entonces, por ejemplo, decir, como dijo el presidente Piñera, vamos a crecer al 6% anual como promedio, ese es un voluntarismo absoluto, porque nadie lo puede garantizar, ¿no? Yo lo podría decir con palabras más fuertes, un infantilismo absoluto. No tiene ninguna base económica seria, porque nadie puede garantizar ese crecimiento, tanto que ya no se está dando. ¿Cuál es su estimado de crecimiento? Yo no me dedico a la ciencia ficción. Pero uno puede lo que te puedo decir, visualizar, proyectar. Sí, pero no a la ciencia ficción, a la economía ficción, que es lo que se dedican algunos. Yo no me dedico a la economía ficción. Lo que tú tienes es que la economía se está desacelerando, ¿ah? Entonces, desacelerando es que el nivel de crecimiento económico va disminuyendo. Y ya ha disminuido bastante, pues si pasamos de 8,4%, ayudado por el proceso de reconstrucción. Por el proceso de reconstrucción la economía se tira para arriba. Entonces ahora estamos comparando con un momento muy alto, ¿no? Entonces estamos en la mitad de ese momento, 4,3, estamos en la mitad. Lo normal sería suponer que por ahí, o incluso abajo de eso, va a estar el crecimiento del año próximo. Pero la estimación que hicieron, el crecimiento del gasto es de 5, el crecimiento de la economía es de 5. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con el presupuesto? Que eso determina el nivel de ingresos fiscales. Entonces se va a la siguiente situación. El gasto está definido aparte de los ingresos, porque el gasto se define de acuerdo con la llamada ley de responsabilidad fiscal, ¿no? Que no pretendo explicarla, pero se define de acuerdo con eso. Entonces eso define el gasto ya es de 5, salvo que el gobierno cambie de opinión. Pero el crecimiento de la economía es una variable diferente. Entonces va a la situación que el gasto va a crecer más que la economía, que es absolutamente al revés de lo que hace 15 días atrás decía el ministro de Hacienda, que el gasto iba a crecer menos que el producto. Pero ya es, cuando tiraba el presupuesto lo tiraron 5 y 5, ya no era que el gasto iba a crecer menos que el producto. Lo que va a hacer en realidad es que va a crecer menos que el producto. Entonces hay que hacer un análisis poniendo muy en primer plano los hechos reales que están ocurriendo. Don Hugo, hago un alto aquí. Gustavo, frente a todo este escenario que hay de lo que se está viviendo en las calles, de las manifestaciones, de esto que muy bien Don Hugo nos decía, este escenario de esta ciudadanía que está demandando obviamente por mejoras. Cuando recordamos, por ejemplo, esto del superávit fiscal, de estar permanentemente guardando cierta cantidad de dinero para mantener ahí en las arcas, cosa que por cierto ha sido imitado en distintos países y que aparentemente ha dado muy buen resultado, uno podría preguntarse si cuando tenemos es tiempo de guardar y cuando no tenemos no es tiempo de invertir, ¿cuándo es tiempo de hacer las cosas para la respuesta de la ciudadanía? Al revés, cuando situaciones de crisis es el tiempo de invertir, cuando son la época de vacas flacas es donde tú tienes que sacar el ahorro. Pero lo que se ha hecho... Hay que hacer el ahorro, claro. No, en la vaca gorda tú haces el ahorro. Claro. Por eso, en las vacas flacas tú gastas. Tú en el fondo no ahorras, gastas más. Pero no hay en el fondo. No, hoy día tenemos plata para poder gastar.
Ahora, el tema es, sí, te insisto, es que efectivamente yo creo que lo que uno tiene que entender de que todas estas crisis no son en el corto plazo, tú no puedes mirarla a un mes, 2 meses ni 3 meses. Por lo tanto, obviamente, como se va a enfrentar el problema, también va a tener que ver cuál va a ser el presupuesto del año 2013 y cómo se va a llevar. Por lo tanto, en su minuto yo creo que el gobierno va a tener que inyectar recursos y eso va a significar mayor gasto de todas maneras, y por lo tanto hoy día Chile tiene un buen colchón para poder resistir parte de la crisis, que obviamente si uno no la tuviera, se vería una situación bastante compleja, como lo vi en algunos países que ya se han nombrado con antelación, pero en el caso nuestro nosotros tenemos un buen colchón en el fondo para poder resistirla. Ahora, tener una bolita de cristal, te insisto, para saber qué tan dura va a ser la crisis mundial, va a depender de China, primer factor. El caso de Chile. El caso de Chile, claro. No, el caso nuestro va a depender de China. De China, exacto. Y por lo tanto, dependiendo de eso, es cómo se va a dar y qué tan dura va a ser la crisis para nosotros y qué tan fuerte va a ser el golpe. Pero obviamente también hay que entender de que se va a minimizar producto de ese colchón que podemos tener y de acuerdo al gasto que se puede hacer. Yo en ese sentido creo que es un tema... ¿Cree que vamos a crecer al 6%? Yo comparto lo que dice Hugo. Uno no puede tener nadie tiene una bolita de cristal. Uno podemos apostar. Proyectar de acuerdo a la historia también. No es tan solo un tema de proyección. La proyección a la larga termina siendo una apuesta. Y la verdad que es pura ciencia ficción. Y que alguno diga, mira, es que justo dije vamos a crecer al 6, crecimos al 6. Sí, puede ser que en situaciones normales tú puedas hacer una proyección que va a estar mucho más cerca de la realidad. Pero en situaciones como esta es muy difícil poder decir qué crecimiento va a haber. Yo creo que va a haber un crecimiento positivo, de todas maneras. Ahora, si vamos a andar en el 5, en el 4, en el 3, yo creo que no lo sé. Yo creo que es muy prematuro poder determinarlo, pero sí, yo creo que va a existir crecimiento. Yo entiendo, perdón, que es natural el no querer, en el fondo, especular frente a lo que podría pasar en los próximos años en términos económicos. Sin embargo, es precisamente en base a esas proyecciones que también se proyecta el uso presupuestario, si no, ¿cómo? De acuerdo. Lo que pasa es que hay cosas distintas. Presupuestos se elaboran en base a son estimaciones y obviamente son presunciones. Lo que pasa es que distinto es, te insisto, hoy día decir... porque la proyección es a lo mejor un poco optimista, decir vamos a crecer al 5% dada la situación económica mundial, puede ser que a lo mejor sea demasiado optimista. Sin embargo, tiene que existir una proyección para poder tener un presupuesto, por algo se llama presupuesto. Pero sin duda yo creo que es un tema que hoy día poder determinar cuál va a ser el nivel de crecimiento de nuestro país, yo creo que es pura ciencia ficción. Yo creo que fue demasiado optimista los cálculos del ministro de Hacienda. Espero que sea así. Tengo mis dudas, pero creo también que es muy prematuro criticarlo. ¿Sabes si quiere hacer una proyección cercana a la realidad? Es partir de la base que la economía se está desacelerando. Ese es un hecho concreto. Se está desacelerando en el mundo y se está desacelerando en Chile. Tú tomas cualquier estudio de cualquier organismo internacional, todos te dan cifras menores para el próximo año. Eso es válido para todo el mundo. O sea, la economía está en un proceso de desaceleración. Ahora, el asunto es cuánto está con qué fuerza eso impacta a Chile. Ahora, que está impactando, a mí no me cabe ninguna duda. Pues si no, no estaríamos creciendo al 4,3 y no al 6%, como decía. Por cierto, no estaríamos preocupados. Claro, o sea, claramente se está desacelerando. Claramente se está desacelerando. Entonces tienes que partir de esa realidad. Y eso es lo que no discute el presupuesto. Porque el presupuesto, repito, a mi juicio está construido sobre bases irreales, datos que no son los que se dan en la práctica. Incluso ahora no se están dando eso. Si estaba hablando el ministro de Hacienda y decía el precio del cobre va a ser 3.70 y el precio del cobre estaba lo proyectó a 4.70, pero el precio del cobre estaba en 3 y tanto. Y estimó el tipo de cambio en 4.70, ahí surge el 4.70, y el tipo de cambio estaba en 530 y tanto, cuando él estaba hablando. Entonces te está indicando que hay hechos que te cambian el escenario. Entonces tú no puedes hacer una discusión del presupuesto de una manera estática. El ministro de Hacienda dijo una frase que a mi juicio es muy fuerte, que no la puedo citar textualmente porque tendría que mirar a apunte.
Bueno, pero él dijo más o menos lo siguiente. Bueno, pero si el 2008 se discutió un presupuesto y después se aplicó otro. Tiene toda la razón. En 2008 se discutió un presupuesto, se suponía que el país estaba blindado, que no le iba a pasar nada. La crisis ya estaba, la recesión se estaba produciendo y el 2009 se aplicó un presupuesto distinto. O sea, el Congreso... Porque obviamente la crisis fue mucho más profunda de lo que se esperaba. Es que no se supuso que la crisis ya se estaba sintiendo. Y además tampoco se subestimó en el fondo a la crisis, porque se pensó que la crisis iba a ser mucho menos fuerte y que no iba a golpear en menor medida. Entonces el ministro de Hacienda va a terminar su frase, dice más o menos lo siguiente, dice, bueno, pero si ahora lo podemos hacer lo mismo. Discutir uno y implementar otro. Claro. Entonces eso le quita seriedad a la discusión del presupuesto. Los quiero invitar a hacer un nuevo alto y que al regreso nos metamos en materia de impuestos y de reforma tributaria, que también ha estado dando vueltas en la palestra en el último tiempo a raíz también de las demandas de los estudiantes y mucho más. Estamos hablando de economía desde la Confitería Torres, sí, hacemos mesa de diálogo, volvemos con más. Estamos haciendo mesa de diálogo desde la Confitería Torres, seguimos como siempre desde 1879, este lugar clásico en Santiago que nos recibe. Estamos hablando acerca de economía, acerca de del presupuesto, de la política fiscal, y hay más cosas que se nos quedan aquí. Vamos a abordarlas de inmediato en este bloque. Nos acompañan Gustavo Asbun, diputado, y el economista Hugo Facio. Don Hugo, parto de inmediato con usted. Frente a estas demandas sociales que usted también hacía hincapié recién y la respuesta que el Estado a través de la ley de presupuesto tiene que dar precisamente a lo que se está demandando, los estudiantes han planteado también la necesidad de hacer una reforma presupuestaria mucho más profunda, incluso de la utilización de los excedentes del cobre. ¿Es eso factible? ¿Cuál es su visión frente a eso? ¿Y cómo resolver desde la mirada económica un conflicto social tan grande? La CONFES planteó 3 formas de financiamiento hasta donde yo entiendo. Uno dijo renacionalizar el cobre. Después dijo aplicarle impuestos a los sectores de más alto ingreso. Y después planteó reducir el gasto de defensa. ¿Cómo podemos ver esas 3 formulaciones? Yo, en cuanto a la renacionalización del cobre, bueno, yo participé en el proceso de nacionalización, por lo tanto me identifico plenamente, pero yo creo que el gran tema que debería plantearse hoy día es que las ganancias extraordinarias que se están llevando del país, la minería privada del cobre, debe dejarse de llevar del país. Si Chile está sufriendo un saqueo, y un saqueo que es aceptado por los chilenos, pues se sacan miles de millones de dólares fuera de Chile del cobre, pues los niveles de utilidad de las empresas privadas del cobre son gigantescos. ¿Es un saqueo sin capucha? Es sin capucha, efectivamente, pero los chilenos no lo vemos a pesar que sea sin capucha, pero los datos lo muestran, el nivel de ganancias que se lleva para afuera es extraordinariamente alto, y eso lo da la cifra del Banco Central, o sea, no están ahí las cifras. Esa es una medida tomable, ahora es una decisión política. O que se cree un gran movimiento en ese sentido. Aquí ha habido 2 movimientos muy fuertes en ese sentido. Uno, el que llevó a la nacionalización, que recordarse que la nacionalización se aprobó por unanimidad, pero no se aprobó por unanimidad porque todos estuvieran de acuerdo, sino que era tan fuerte la presión en ese sentido que nadie votó en contra. Bueno, el otro momento fue cuando se planteó la cosa esto de que se pague por explotar recursos naturales en Chile, que fue durante el gobierno del Lago. Y ahí se tergiversó, desgraciadamente a mi juicio se tergiversó la demanda porque se transformó en un impuesto más, un impuesto de los resultados operacionales. Y no lo que se debe hacer, que es cobrar por explotar un recurso que a alguien no le pertenece, que es lo que sucede en la vida común y corriente. Si alguien tiene un fondo y se lo arrienda a otro, no se lo arrienda gratis, ¿no es cierto? Le paga. Y en Chile explotan minerales de cobre y no los pagan por su explotación. Entonces se buscó esta forma indirecta que es lo que se llamó royalty, que no es royalty, porque el royalty es otra cosa. El royalty es lo que yo digo, no es un impuesto. Bueno, se buscó esa forma indirecta. Y eso es lo que se dio con un agravante, que se estableció invariabilidad tributaria por no sé cuántos años. Invariabilidad tributaria es renunciar a la soberanía nacional. Eso te demuestra que poder dar paso en esta dirección es un problema político de primera importancia. Entonces yo creo que la medida que hay que tomar, la que se podría tomar, es que las empresas del cobre sigan obteniendo una rentabilidad alta, pero no una rentabilidad gigantesca como la que están obteniendo ellos. Entonces que sobre los parámetros mundiales de rentabilidad de una empresa, eso quede en Chile. Eso financia todas las demandas sociales. ¿Cuál es su mirada, diputado, y por cierto, del partido que usted representa? Bueno,
En relación a la reforma tributaria. A la reforma tributaria y a este planteamiento que hacen los estudiantes frente a la utilización de dineros provenientes del cobre para poder financiar justamente el área de demanda estudiantil. Yo creo que hoy día el Estado tiene recursos sin necesidad de estar haciendo reforma tributaria. O sea, hacer una reforma tributaria por hacerla, yo no estoy de acuerdo. Perdón, y lo pregunto porque además ha habido comentarios de muchos senadores, de diputados, que han estado de acuerdo con flexibilizar esto, con discutirlo. Mira, a ver, yo creo que hacer una reforma tributaria por hacerla, yo no estoy de acuerdo. Si nosotros, aquí lo primero que hay que tener fundamento para poder hacer una reforma tributaria. Yo sin duda creo que primero lo que tenemos que hacer, de mi punto de vista, es tratar de bajar la carga impositiva a la clase media, y eso significa que yo creo que la exención del global complementario, ojalá subirla a aquellas personas que ganen de 1,5 millones, 2 millones de pesos hacia abajo, porque eso afecta directamente a la clase media. Yo creo que es el global complementario. Hoy día está la exención hasta 300.000 pesos y era subir hasta 2 millones de pesos. Pero eso es un impuesto que realmente va a favorecer a la gente de clase media y también a gente de escasos recursos. Y en segundo lugar, la eliminación de un impuesto, como en el caso del impuesto específico, yo creo que también es un tema no menor, que realmente va a venir a favorecer a la clase media y también a la gente más pobre, porque generalmente la persona, el ABC1 o la persona más rica, le da lo mismo que le suban o le bajen los impuestos, porque siempre va a tener la plata para pagarla. Por lo tanto, no le va a afectar mayormente. Lo importante es que nosotros realmente tratemos de dar una señal clara y potente que estamos dispuestos a defender a la clase media y también a la gente más humilde. Y yo creo en ese sentido, eliminar impuestos regresivos como el caso del impuesto específico o aumentar la exención del global complementario de 300.000 pesos, aumentar la exención a 1,5 millones, 2 millones de pesos, yo creo que es una solución. El resto de la reforma tributaria en relación a las grandes empresas, yo creo que es un tema que se puede discutir y se puede debatir. En la medida que Chile necesite plata, yo estoy abierto. Yo creo que es natural y es normal. Yo creo que es un tema que hay que abordarlo en su minuto, si es que realmente se hace necesario que Chile pueda contar con nuevos recursos y recursos frescos. Lo que dice don Hugo, yo lo comparto plenamente. Yo creo que en el caso, en Chile no existe royalty. En Chile existe una carga impositiva que es distinta al royalty, el royalty no existe, y por lo tanto yo creo que es un tema también que tenemos que debatir como país. Lamentablemente estas aparecen como agendas de los gobiernos. Esta no era hacer una agenda de gobierno, esta era hacer un planteamiento de Estado. Ahí es donde se confunden los temas y lamentablemente nosotros no aprendemos. Nosotros no podemos seguir teniendo miradas de conglomerados políticos. Hay decisiones que son de visión de país, son de visión de Estado, que es lo que queremos para Chile. Y en ese sentido yo creo que es un tema responsabilidad estatal, que es un tema que tenemos que debatir. Yo comparto que en el fondo aquí venir a explotar los recursos naturales en forma gratuita me parece que es el peor negocio que podemos hacer en la vida. Sin duda yo creo que el tema del royalty es un tema que tenemos que discutir. Yo creo que es un tema que vamos a tener que abordarlo en algún minuto, aunque mucha gente de mi coalición a lo mejor sienta que yo estoy hablando alguna tontera o me diga, mira, ¿sabes qué más estás equivocado por pensar en un royalty? El royalty ya no existe, efectivamente, como dice don Hugo, el concepto real es distinto al nuestro. Aquí hay una carga impositiva que se creó, pero que eso es distinto. Si nosotros realmente queremos defender la explotación de recursos naturales, yo creo que el ejemplo pasa en este caso por hacer un cambio importante, pero en las políticas de Estado, y entender también de que nosotros tenemos que tener un poco, entender que la clase política tiene que asumir la responsabilidad social sobre todos los cargos que estamos representando. Nosotros no representamos a partidos políticos, representamos a la gente. Al ciudadano que vota. Y por lo tanto, y no solo el ciudadano que vota, nosotros representamos a la gente, a todo el país, el que vota y el que no vota. Y lo que por lo tanto nosotros tenemos que en ese sentido responderle a las personas. Y además tenemos que cuidar el patrimonio es de todos, no de un sector. Don Hugo, ¿cuál es su mirada frente a esta rebaja que se plantea del impuesto específico? Hablamos de lo de las bencinas. Yo te repito que desde el punto de vista del presupuesto no es el tema. No. Porque no es un tema del presupuesto. Sí, pero fuera del presupuesto, ¿cuál es su impresión de realmente ayuda, no? ¿Es algo, una medida efectiva, te lo digo buena? De dos maneras. Estoy de acuerdo con lo que dice Gustavo, que habría que eliminar el impuesto regresivo. Ajá. O disminuir el impuesto regresivo, que hay que disminuir el IVA. El IVA es un impuesto que golpea, que paga más el que tiene menos ingresos. O sea, no hay impuesto más regresivo que el IVA. Entonces, si se quiere aplicar políticas que afecten, o sea, que beneficien a la clase media. No solo a la clase media, en general al grueso de los chilenos. Porque y sobre todo los más pobres. Los más pobres pagan 19%
y esos ingresos se van IVA, pues. O sea, le está aplicando un impuesto gigantesco que no lo pagan ni Angelini, ni Mate, ni Piñera, ni Luxi, no lo pagan. En cuanto a porcentaje de impuestos, pagan mucho menos. Ahí tiene pleno razón Warren Buffett en Estados Unidos cuando dice: yo pago menos impuestos en proporción obviamente que mi secretaria, y yo soy multimillonario, y a los multimillonarios somos los mimados. Eso es válido para Estados Unidos, válido también para Chile. Entonces tienes que aplicar impuestos a los sectores más poderosos y disminuirle a los sectores del otro lado de la cadena. Eso es la realidad. El impuesto específico con los combustibles es un impuesto que hay que analizarlo en particular. El impuesto específico a los combustibles es disminuirlo no resuelve ningún problema. No resuelve ningún problema. Porque el impuesto, ¿cuándo nació? El impuesto específico a los combustibles nació para construir carreteras, eso hace muchos años atrás. Y después pasa a ser un impuesto más. Ahora, es un impuesto que busca afectar la contaminación. Entonces tienes varias variables como analizarlo, pero por eso yo digo, si se quiere mejorar la distribución, no discutan sobre el impuesto a los combustibles, discutan sobre disminuir el IVA, se vaya al centro del problema y no a la cosa lateral en el fondo. Ahora, una pequeña cosa sobre esto, como dice Gustavo, efectivamente en este momento en el corto plazo hay recursos, pero una política permanente no se resuelve con recursos para el corto plazo. Chile tiene ahorro en el exterior y Chile es un país muy raro. Chile tiene ahorro en el exterior que los tiene guardados, no los usa. La única vez que se han usado fue el 2009 para enfrentar la recesión y no se han vuelto a usar. Y se producen cosas que bien inexplicables para una persona común y corriente. Yo me siento una persona común y corriente. El país se endeuda en el exterior, como se hizo este año, ¿y qué hace con la plata? La deposita en el exterior. Entonces, por un lado está pagando intereses, por otro lado está cobrando intereses. La lógica más elemental es que paga más intereses que los que cobra. Ahora, ¿cómo lo explican? Que eso le daría un seguro a Chile para enfrentar una futura emergencia. Le daría un futuro. Bueno, entonces esos recursos no se tocan. No se tocaron durante los gobiernos. Esto existe de este siglo, o sea, los gobiernos Lago, Bachelet y el actual. Esos recursos se han usado una sola vez para la crisis. No se usaron para la reconstrucción. Y el Congreso estuvo discutiendo sobre leyes para la reconstrucción y que si no se aprobaban no había plata para nada cuando había miles de millones de dólares depositados afuera. El tema era cómo traerlo. Cómo traerlo para no afectar. Sí, cómo traerlo es cosa de traerlo. No, si no es tan fácil llegar y traer el fondo de ISA de afuera y esa cantidad. Yo creo que... El asunto es que eso lo puedes traer progresivamente. Pero por eso te digo que es un tema, yo creo que también tenía que ver el cómo traerlo, fue parte de la discusión el año pasado. Yo comparto contigo que efectivamente siempre se hablaba del financiamiento, cómo va a financiar la reconstrucción, pero uno también de los debates era cómo podíais traer esos recursos sin afectar la economía chilena. Y eso es muy fácil a mi juicio. Pero mira, pero es un poco es que yo te cuento lo que se debatió en su minuto. Pero yo creo, yo comparto contigo, pero quiero volver a lo siguiente. Yo también creo que el IVA es un tema regresivo que hay que revisar. Yo ojalá, de mi punto de vista, ojalá eliminar el IVA de los insumos básicos, de la luz, del agua, del gas, del pan. Yo creo que es un tema, yo creo de los libros, yo creo un tema que hay que debatir. Por eso digo, yo siento que hoy día, a diferencia de otro, que el caso del royalty, yo creo que es un tema que efectivamente en Chile tenemos que debatir, un tema de las políticas de recursos naturales como Estado, pero por otro lado, yo creo que en Chile tenemos una carga impositiva a las personas demasiado alta. Y es un tema también que tenemos que abordarlo. O sea, hoy día las personas estamos pagando mucho impuesto. Y por ahora no tenemos grandes magnates que digan a nosotros háganos pagar más impuestos como han aparecido en otros países. Yo creo que no. Yo creo que hoy día, yo creo que al revés. Yo creo que hoy día los empresarios han dado señales que estarían dispuestos en el fondo inclusive a pagar más impuestos. Sí, lo que yo te insisto, si el tema es ¿para qué se requieren más impuestos? Eso es lo primero que nosotros tenemos que definir. Porque para aumentar el aparato estatal y que las platas se pierdan en el camino no tiene ningún objetivo. Para resolver la demanda social. Por eso te digo. Entonces es un tema que tenemos que debatir.
Pero mientras que no nos centremos y digamos, mira, las platas las vamos a ocupar en educación, pero en tal y tales cosas, en salud, en tal y tales cosas, pero si nosotros decimos, mira, no, aumentemos porque queremos para educación, pero específicamente en qué vamos a gastar. Porque si tú ves los presupuestos en educación, en salud, olvídate, se han multiplicado por miles de veces. El tema es, ¿hemos resuelto el problema de la educación? ¿Hemos resuelto el problema de la salud? No. Entonces, ahí tenemos un problema de fondo. ¿Para qué queremos los recursos? Si realmente queremos hacer una modificación, si realmente estamos dispuestos a hacer un cambio tributario en nuestro país, tenemos que ver también el objetivo. Y en ese sentido yo creo que no tan solo hay que hablar de demandas sociales, aquí lo que tenemos que hablar de educación, pero ¿para qué? Objetivamente. Porque si vamos a decir, mira, es que vamos a aumentar el presupuesto, está bien, pero todos sabemos que aquí el presupuesto se aumentan, pero la gente no lo recibe. La gente no está viendo ningún beneficio. No les llega la en el área de salud, increíble. Los vamos a invitar a una nueva mesa de diálogo para conversar, porque la verdad es que si nos metemos en el tema de la salud nos da para un par de capítulos largos más. Quiero agradecerles a los dos por estar junto a nosotros. Antes de despedirnos, pedirle sobre todo a don Hugo que nos dé algunas palabras. Nosotros tenemos a través de las redes sociales nuestro muro, nuestra página en Facebook, y le quiero pedir algunas palabras de algo que a usted le parezca que es importante, una reflexión para dejar ahí en este bloque que hemos llamado Palabras Perpetuas. Palabras perpetuas. Claro, lo que usted quiere dejar hoy día sentado en nuestra mesa de diálogo. Para mí, el tema fundamental de Chile es el cobre. Y la clave, que sería una clave en la larga proyección, es tener una política nacional para el cobre. Y eso es lo que no se tiene. Lo mismo, diputado Moon. Mira, yo solamente decir que en las situaciones que vive nuestro país, yo siempre me acuerdo de Gandhi. Gandhi fue capaz de doblegar a un imperio como el Imperio Británico a través del diálogo, a través de la discusión, del debate, pero por sobre todas las cosas a través de la paz. Y yo creo que la violencia engendra violencia, y ojalá en nuestro país también aprendamos que lo último que podemos perder es la posibilidad de dialogar, de debatir, de compartir y por sobre todas las cosas tolerar las diferencias de opiniones, porque hoy día estamos hablando entre personas, somos todos chilenos y no somos enemigos, y yo creo que ese es el principal error, y ojalá aprendamos a convivir y a debatir, pero también por sobre todas las cosas a tolerar las diferencias de opinión. Les quiero agradecer a los dos por estar con nosotros, y además tengo que agradecer a Feria Chilena del Libro, que nos acompaña semana a semana y nos envía distintos textos para regalar a nuestros invitados. Este libro, Cartas de Bernardo Higgins, para diputados Moon, muchas gracias. Que lo disfrute. Y esto que se llama La Torre Elevada, ganadora de un premio Pulitzer, habla acerca del 11 de septiembre. Don Hugo, muchas gracias por estar con nosotros, ojalá que los disfruten. Agradecemos como siempre a la gente de Feria Chilena del Libro que nos invita a compartir, por cierto, ir cultivándonos un poco más a través de la lectura, y que ha acompañado por más de 60 años la selección de lectura de todos los chilenos. Vamos a quedar con una mesa de diálogo pendiente, pero parece que el tema presupuestario y en general de las políticas fiscales da para largo, así que gracias por estar con nosotros. Quiero decir que yo feliz de conversar con Hugo, porque con don Hugo uno también aprende mucho. Sí, estamos de acuerdo. Gracias por estar con nosotros, nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes.